Muy buenos días. La presentación que hizo el doctor Marx, excelente, nos da una dimensión del cambio que quisiésemos hacer en el marco de la atención de salud que estamos proporcionando en la atención primaria, especialmente, pero no solamente en la atención primaria, sino también eventualmente a partir de o incluso dentro de los servicios de emergencia, y también en la atención que se está realizando con los enfermos crónicos. Las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que causan mayor mortalidad en todos los países, tienen subyacente a su establecimiento, su evolución, su agravamiento, la adherencia al tratamiento, cuestiones que tienen que ver con el consumo de alcohol, pero también con la forma de abordaje del paciente en la consulta. Y este esquema motivacional que nos recuerda y nos insiste el doctor Marx es muy, muy importante de recordarlo, de reafirmarlo. Afortunadamente en el país estamos utilizando la entrevista motivacional ampliamente en los tratamientos más complejos, pero cómo imbuir de esta metodología y actitud terapéutica la intervención breve, brevísima en tiempo, no solamente del terapeuta o del profesional de salud mental, sino de todos los funcionarios de la atención primaria, todos, para que hagan intervenciones, si no breves, mínimas, pero suficientes para un cambio, es un desafío cultural. Así como hablábamos al principio de que una estrategia nacional de alcohol efectiva en un país va a requerir un cambio de cultura a la larga, o en el progreso, también hacer intervenciones breves con este marco amigable, horizontal, persuasivo y no imperativo, es un cambio cultural en la institución de salud si lo hacemos bien. De modo que es muy importante en lo que hemos escuchado. Muchas gracias, doctor Marx. Les voy a hablar cómo entra entonces la intervención breve dentro de un marco de operación más grande, que es también un cambio cultural, que se está también pensando para su lanzamiento, digamos, que es la Estrategia Nacional sobre Alcohol. Sinérgica, hermana e ingrediente o componente de la Estrategia Mundial para reducir el consumo nocivo de alcohol, de la que nos hablaba la doctora Skanda, y que en mayo próximo, cuando se reúnan los ministros de salud de todo el mundo en la Asamblea Mundial de Salud, van a decidir si la lanzan o no, que lleva un proceso de 4 o 5 años. Estamos haciendo un ensayo y un esfuerzo en paralelo que tiene que ser, a la larga, esperamos, de mutua sinergia. El derrotero de la iniciativa es este que aparece acá. Hemos hecho varios intentos previos entre el 2005 y el 2008, pero se ha quedado solamente en los intentos del nivel de los técnicos que trabajamos en los ministerios, o en el ministerio. En noviembre pasado y hasta junio de este año, un consultor del profesor Norman Gisbrecht de Toronto fue requerido por nosotros para que nos ayudase en colocar dentro de un documento, propuesta, para el país, la experiencia internacional de la cual él ha sido consejero o consultor en varios otros países y también en la OPS y en la OMS. El profesor Gisbrecht nos entregó un documento con recomendaciones para una estrategia nacional en junio pasado. Inmediatamente después hubo un seminario internacional, varios de ustedes fueron a ese seminario y invitamos a connotados investigadores y consultores extranjeros en esta materia y terminamos en una convocatoria interministerial e intersectorial un grupo convencido de que por aquí era el derrotero correcto y convencidos también de que esta era una oportunidad de hacer algo distinto o mejor. En julio pasado, el ministro de Salud le dijo a sus colegas de todos los ministerios, 22 ministerios, más los directores o secretarios ejecutivos de CONASE y CONACET,
el Ministerio de Salud ha llegado al convencimiento, más o menos esto. Segundo estudio de carga de enfermedad de por medio, que esta es la oportunidad y tenemos que hacer algo en serio, en el lenguaje ministerial, pero era de serio. No se puede esperar más, es la oportunidad, debemos hacer algo ahora. Y convocó a un comité interministerial para elaborar la propuesta nacional en la planeamiento o en la expectativa al menos de entregarlo antes del fin de periodo de la actual administración a la primera autoridad como un aporte de técnico y político para una iniciativa y un desarrollo desde ahora en adelante, porque naturalmente una estrategia sobre alcohol es un proceso de varios años, lo pensamos a 10 años, lo pensamos ya como un desafío bicentenario. No es un proyecto bicentenario todavía, podría llegar a serlo, pero ciertamente es un desafío bicentenario para este país. En eso estamos. El Comité Interministerial está concordando las propuestas que le hace una Secretaría Técnica formada por 6 u 8 profesionales en que están haciendo verdaderamente la pega de redactar, concordar, modificar las propuestas específicas, concretas, a partir de la revisión de la experiencia pública, de la experiencia internacional, la experiencia de Brasil, de Estados Unidos, de Cataluña, en esta particular medida, intervenciones breves, es parte de esa componente, de esa propuesta mayor. Y esperamos entregar ese documento en este mes de noviembre, a fin de noviembre. La siguiente. Voy a compartir con ustedes algunas ideas básicas y también propuestas básicas de este documento. En primer lugar, el alcohol es un producto diferente. No es una mercancía común y corriente. No es un commodity solamente que sea transable en el mercado interno o externo. Y es diferente porque tiene esas dos caras. Produce beneficios individuales, sociales, beneficios económicos también, pero también produce daños o perjuicios. No solamente la persona que lo consume, como podría ser los perjuicios que le consume quien consume un exceso de sal o de leche incluso, o de carne, que se daña a sí mismo, sino en el caso del alcohol, los terceros, víctimas terceros, inocentes, son una buena mayoría. Y por lo tanto, proteger la salud de la persona que lo consume es también proteger a la persona que está al lado y que no lo consume. Segundo, la carga de enfermedad es muy elevada. Ya no es tolerable. Eso sería el paso siguiente, motivacional, propositivo, político. Chile tiene las posibilidades de hacer algo para no seguir tolerando la cordillera, la parte del paisaje que el alcohol significa. ¿Por qué? Porque sabemos que los costos y los costos evitables, no solamente los gastos en salud, en policía, en justicia, en fin, sino los costos por la pérdida de productividad, por la muerte prematura, por la discapacidad evitable prematura, que quita productividad, es muy elevada y la tenemos medida 3 veces en Chile. La última vez en el 98, 3.000 millones de dólares, que equivalía en ese momento, dinero 95, a un 3% del PIB de ese mes, del Producto Interno Bruto. Cada país, y hay varios, que han medido el balance entre lo que el país gana por mano de obra ocupada, ingresos fiscales, exportaciones, etcétera, y lo que gasta o lo que le cuesta, el nivel de consumo que tiene ha salido para atrás. Nosotros, en Chile, se midió en aquella oportunidad sobre 3:1, casi 4:1. Otros países, Canadá, Australia, que también lo han medido, tienen incluso proporciones negativas mayores. Conocer este dato es muy importante para el desarrollo nacional, entonces. No es solamente un tema de salud, sino que es un tema de desarrollo, de emergencia, en fin, de mercados, por supuesto, y de ajustarse a una estrategia de desarrollo económica, social, pero también un desarrollo de las personas, un desarrollo humano.
Otra idea básica de la estrategia es que hoy en día existen estrategias utilizables por los países, estrategias públicas, de efectividad probada. Es cierto que la gran mayoría de los datos de efectividad provienen de países anglosajones, pero también es cierto que los expertos que han estudiado esto en detalle, la OMS lo ha hecho suyo, señalan que las experiencias en términos de políticas públicas efectivas en otros países son también aplicables y probablemente exitosas en países como el nuestro. Tenemos además una experiencia internacional aprovechable. Hay países que han bajado la mortalidad por tránsito y alcohol, que han bajado la accidentabilidad. Hay países que han bajado el nivel de consumo de alcohol por la población. Hay países que han bajado la relación alcohol y delito. Hay experiencias aprovechables. Es necesario separar lo que es el nivel de consumo, cuánto consumimos. En realidad, Chile no es el país que consume más en el mundo, ni siquiera en Sudamérica. Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Argentina consume mucho más que nosotros en términos de cantidad de alcohol por habitante. Sin embargo, el patrón de consumo, o sea, el patrón de consumo nocivo, riesgoso, aquel patrón de consumo que significa beber y embriagarse, beber más de 5 tragos de alcohol por ocasión, el consumo episódico excesivo, así llamado, o el tomar hasta borrarse de los jóvenes, el tomar y conducir, la relación al consumo, intoxicación, violencia en la casa, en la calle. Ese patrón de consumo es muchísimo peor en Chile que en el resto de los países de Sudamérica, que en el resto de Europa Occidental, que tiene el menor patrón de riesgo de consumo, y también es mayor este patrón de riesgo nocivo que el de Estados Unidos y de Canadá. Por eso, es muy importante ver o prever lo que es consumir sin riesgo y lo que son los grupos de alto riesgo. Son grupos de alto riesgo muy diversos. Hay grupos de alto riesgo del consumo, los jóvenes que consumen 5 o más tragos por ocasión los fines de semana. Pero también los amigos de esos jóvenes que salen con ellos, no con esa intención, pero que son influenciados por ellos. Son grupos de alto riesgo los hijos de madres que beben cuando están todavía en su vientre. Son grupos de riesgo los niños que aún no nacen o que están naciendo del Chile Crece Contigo, y que en esta magnífica apuesta ética y política queremos proteger para igualar la equidad de su desarrollo. Es también un factor de riesgo si en la familia de esos niños, después de nacido, hay algún bebedor nocivo de riesgo en ellas. Pero también hay grupos de riesgo en la oferta. Los que venden a menores son un grupo de riesgo. Los que venden malo, por ejemplo, estos destilados falsificados que están consumiendo los jóvenes en pobreza. Esos son grupos de riesgo de la oferta. Y así. Beber sin riesgo lo vamos a ver un momento más, que lo que es muy importante definir, y es un concepto fundamental en la estrategia. La estrategia va a proponer cambiar el foco del mensaje educativo preventivo, desde los daños que produce el mucho beber a lo bien que se puede pasar, o algo así, con el buen beber, diciendo básicamente lo que es beber sin riesgo. En esto vamos a tener que tener un cuidado especial con los menores de 18, porque los menores de 18 ya están bebiendo, y mucho. Entonces no podemos solo hablar de que sería bueno que no bebieran nada por su nivel de desarrollo biológico y psicosocial. Tenemos que subirnos al caballo de la realidad y también hablar de lo que es beber sin riesgo para ellos. Lo que en Chile se prohíbe es la venta a menores de 18 y el beber en la vía pública, cosa que los jóvenes hacen. Pero no está prohibido, y no creo que sea posible ni bueno hacerlo, prohibir o presionar demasiado por el no beber antes de los 18 años, porque va a ser un mensaje que va a caer en el vacío, vamos a ser inefectivo. Sin embargo, tenemos un problema de cómo presentar en una buena forma
esta ambigüedad inevitable que la realidad nos impone. No existen causas únicas de los problemas con el alcohol, ni tampoco soluciones únicas. Las medidas efectivas que se han probado en otros países y que se han demostrado como tales trascienden salud, y probablemente salud sea un sector muy débil para implementarlas en un país, aquí y en otra parte. Necesitan de leyes, de apoyo político permanente y, naturalmente, tratar al menos de tener alianzas con sectores duros. La opinión pública se va a oponer en una buena medida si no se trata bien el sector productivo y comercial, etc. La siguiente. Debe ser la estrategia abarcativa y multicomponente, no de medidas aisladas. Esto significa necesitamos trabajar sobre la disponibilidad, sobre el consumo y sobre la relación del individuo con su ambiente de vida. El esquema o el marco conceptual de la protección es aquí muy importante. ¿Cómo un país puede cumplir con los derechos del niño, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, en que el Estado se obliga a proteger el desarrollo de los niños para que queden en igualdad de condiciones? ¿Cómo se hace respecto al alcohol? ¿Es sobrecargando más a los padres esa responsabilidad? ¿Es sobrecargando en los hombros de los propios jóvenes que no consuman irresponsablemente? La estrategia va a proponer consumo responsable o beber responsable, sí. Beber sin riesgo, beber responsable. Pero al mismo tiempo, vender responsable, publicitar responsable. No se puede cargar los hombros del usuario solo, sino que es necesario ser una política abarcativa sobre la disponibilidad de la oferta, sobre la conducta de las personas y sobre el ambiente en el que se desarrollan y viven. Por eso van a haber acciones hacia la población en general y otras hacia grupos específicos. Acciones dirigidas hacia el contexto social, económico, cultural, publicidad, marketing, políticas de comercialización interna o del detalle, fiscalización, etc. Proceso, no un decreto, no un plan impuesto, sino un proceso progresivo, necesariamente con participación, con discusión, con debate, etc. Desafío bicentenario. Las estrategias públicas revisadas y evaluadas, y hay aquí un trabajo importantísimo de Babor y varios colaboradores, están en la línea de la regulación de la disponibilidad física de bebidas alcohólicas, la modificación de precios e impuestos, la modificación del contexto de beber, o sea, cómo se consume en un restaurante, en un lugar de ingestión, las estrategias que previenen a través de la educación, la persuasión por medios masivos, los medios de comunicación social, etc., la regulación de la publicidad del alcohol y del marketing, publicidad de las actividades de promoción, etc., las medidas para disminuir la conducción de vehículos bajo efectos del alcohol y el tratamiento de intervención temprana. Aquí ustedes tienen los resultados, se los voy a mostrar muy rápidamente. La primera columna, esto se refiere a la regulación de la disponibilidad física. En la primera columna ustedes ven lo que se ha medido: la prohibición total de las ventas, la edad mínima legal de venta, el racionamiento, el monopolio estatal de las ventas que existía y existe todavía, y estaba teniendo en retirada en países como Canadá y los países escandinávicos, en la restricción en las horas y días de venta, en la densidad de los locales de venta, políticas de vendedor responsable legalmente responsable, la disponibilidad diferencial de alcohol según grados de alcohol de la bebida. La primera columna de efectividad se refiere a la efectividad demostrada por este tipo de estrategias en el cambio de la conducta de la población. No es un cambio solamente en información o en actitudes, sino en cambios de conducta medido por nivel de consumo o nivel de daños. La segunda columna, sustento, la investigación legal, el número de trabajos concordantes en este resultado.
Lo transcultural se refiere en general, en estos casos, a población blanca y negra, hispanos y sajones, a veces pueblos originarios, sobre todo en Nueva Zelanda y Australia. En fin, los costos de aplicación para un país y el grupo objetivo al que se dirige esta estrategia. Entonces ustedes ven que en disponibilidad de alcohol hay mucho que hacer, hay medidas muy efectivas. En general los costos de aplicación sí son relativamente altos porque la fiscalización es complicada. Pero aquí tenemos una herramienta probada en forma clara en varios países. La siguiente. En cuanto a la acción de tomar y manejar, en el tomar y manejar, drinking and driving en inglés, tomar y manejar lo estamos tratando de meter como concepto aquí, tolerancia cero al tomar y manejar. Hay aquí una herramienta poderosísima para cambiar no solamente la problemática en el tránsito, sino la cultura de un país. Si logramos, a través de los procedimientos que se han utilizado, puntos de chequeo de sobriedad, sea en puntos de chequeo a la salida de las discotecas los días viernes, o a través de una chequeo con alcotest al azar, en cualquier día del año, de la semana, a cualquier hora del día, a cualquier automóvil que pase al azar, y de una manera visible, intensiva y ostentosamente visible, informada por la prensa, porque lo que se quiere no es sancionar, sino es disuadir. Y la disuasión es más bien una imagen de riesgo de que me sorprendan si yo tengo copas en el cuerpo conduciendo. Entonces, en países donde se ha hecho, en esa forma, Gales del Sur en Australia, lograron bajar en cifras impresionantes la cantidad de accidentes, de muertos y de infracciones, porque la persona dejó de cometer esa infracción. Bajar el límite de alcoholemia, suspender la licencia de conducir, bastante efectiva, bajar la alcoholemia permitida en los jóvenes, licencia gradual a primerizos y novatos, el chofer de turno, aquel que no bebe y traslada a su grupo de amigos, o el transporte público para las fiestas de fin de año, etcétera, el transporte contratado para esa gente, tiene efectividad en ese momento y en ese grupo, pero no como política de país, digamos, la siguiente. Modificar el contexto de beber, aquí se trata de no venderle a intoxicados, y eso es toda una estrategia, no sé si de intervención breve en ese caso, pero que un garzón sea capaz, o un botillero también, no sea capaz de negarse a venderle a un insistente embriagado, no es materia fácil, pero se puede aprender y se ha hecho como estrategia, digamos. Educación y persuasión. La educación en las escuelas, la educación en los colegios universitarios, los mensajes masivos y los mensajes en advertencias en etiquetas no han demostrado efectividad en ninguna de las experiencias, por bien diseñadas, bien financiadas que estuviesen, con cambio en el comportamiento. Sí muestran resultados en información, las personas recuerdan la información y también demuestran cambios de actitud, pero no en el comportamiento, al menos en el largo plazo. A veces hay cambios de comportamiento en el corto plazo. Tratamiento e intervención temprana, lo vamos a ver ampliamente aquí, mejor que lo que aquí aparece. Intervención breve con bebedores de alto riesgo, efectiva, con bebedores problema, aquí hay una efectividad más bien moderada. En relación a grupos de autoayuda, tratamiento obligatorio de reincidentes infractores, hay una efectividad demostrada moderada hasta el año 2004, que es la publicación de este libro. Lo siguiente. En resumen, las mejores prácticas son impuestos al alcohol, la edad mínima legal de compra o de venta, la venta estatal al detalle, los puntos de control de sobriedad en lo posible al azar, la disminución de las tasas máximas de alcoholemia permitida, la suspensión de la licencia de conducir
como medida fundamental sancionatoria, más que las multas y la cárcel que no funcionan. Una licencia gradual para conductores novatos, la restricción a las horas de día y venta, etcétera. La siguiente. Y las menos efectivas son un código voluntario para los bares, promover actividades sin alcohol, la educación en los colegios y en las universidades, los mensajes de servicio público, las advertencias de etiqueta. La siguiente. La Estrategia Nacional en Chile propone o está orientándose en 10 líneas de acción. Primero, la línea de los determinantes sociales. Segunda línea de acción, la referente a información, educación, persuasión y regulación de la publicidad. La tercera, sobre la disponibilidad u oferta de bebidas alcohólicas. La cuarta, fijación de impuestos y precios, prácticas de expendio al detalle. Sexto, prevención del manejar bajo efectos del alcohol. Séptimo, intervenciones breves para bebedores de alto riesgo. Octavo, gobierno local y acciones comunitarias locales. Noveno, formación y capacitación de personal. Décimo, monitoreo, evaluación, seguimiento. Esto lo mostró Alberto. Esta es la distribución de los bebedores problemas según quintil de ingreso. La inequidad es una expresión de que los determinantes sociales influyen también en el alcohol y es necesario tratar de llegar a ellos. La siguiente. Lo que hemos hecho hasta aquí, no solamente en Chile, sino casi todos los países, es insistir o casi exclusivamente ejecutar programas que van a recargar el esfuerzo que el individuo hace para manejar sus propios riesgos, en este caso para beber sin riesgo. Sin embargo, los individuos para lograr esta tarea tienen que vencer un plano inclinado que no está hecho por ellos y que no es responsabilidad de ellos, y que está hecho por los factores, los determinantes más duros, pobreza, desempleo, baja educación, que hacen la diferencia, pero también por factores ambientales, de contexto, determinantes, que pueden y deben ser influidos por una estrategia nacional. Por ejemplo, la tolerancia a manejar con alcohol entre nosotros, la disponibilidad legal y comercial de alcohol. Una regla básica de la economía de kindergarten es que a mayor oferta hay mayor consumo, y a menor precio, mayor consumo. Entonces, si no atendemos y reaccionamos frente a ese tipo de evidencias, entonces no podemos aspirar a tener resultados como país. El acceso irrestricto al alcohol, precios, venta libre, etc. La publicidad incitante, que es parte muy tan importante de este contexto de vida y ambiente de vida que nos modifica, que nos influye. Y la nula oferta de recreación alternativa en la juventud, por ejemplo. Son todos aspectos de ambiente, de contexto que es necesario simultáneamente influir. La siguiente. A manera de ejemplo, en las líneas sobre disponibilidad y acceso, las medidas concretas que se están planteando es establecer exigencias expresas a poseedores de patentes de expendio para una venta responsable. En este momento, la persona que accede a un remate o paga una cuota que es muy baja por lo demás, tiene una patente de expendio de botillería. ¿Por qué no incluir exigencias, requisitos mayores para ese tipo de interesados en este tipo de negocios? Disminuir el número máximo de patentes, 1 por 600 ahora, a otra cifra menor, 1 por 1000 se está proponiendo. Y incluir en este número todos los tipos de locales de expendio, no solamente algunos, como dice la ley. Aumentar el precio considerablemente de las patentes de expendio y no darlas en forma vitalicia. Las patentes no se terminan nunca. ¿Por qué no darlas en forma por 3 años, por 5 años, por 10 años, por último? De tal manera que tener un mecanismo de control y regulación. Estimular la disminución de los patentes de expendio. Fiscalización y sanciones, mayor capacidad de fiscalización, horarios de venta más regulados, etc. En precios e impuestos se está proponiendo aumentar considerablemente los impuestos. Hay otras maneras de manejar los precios. Lo importante es que este producto, este commodity,
A diferencia de los otros, lo que importa desde un punto de vista de salud pública es que sea caro, no es que sea barato. Los ingleses están planteando en la imagen que dicen que una unidad de alcohol no debe costar más barato que una unidad de jugo de naranja. Y es una buena imagen. Aquí el precio de las bebidas alcohólicas es tremendamente bajo y por lo tanto eso influye en aumentar el consumo. Impuestos sí están orientados a disminuir los impactos negativos. No está, el impuesto generalmente se impone para tener más recaudación fiscal. Aquí no. La idea es incluso proponer por ley, si es que eso es posible, que esto sea un feedback a la misma estrategia, a las mismas acciones de la estrategia. Producir la menor perturbación posible en el sistema económico relacionado, sí, es posible. Todo esto es posible sin afectar la industria y la comercialización. Es perfectamente posible. No es un tema médico, es un tema de los economistas y ellos saben cómo hacer eso. Superan crisis de todo tipo, esta no es una crisis que les vaya a afectar mayormente. Ser proporcional a los grados de alcohol, los impuestos que contienen las bebidas alcohólicas, producir un aumento de precio de ventas al detalle y un menor consumo y por lo tanto un menor daño, con flexibilidad, lo siguiente, son ejemplos, ¿no? Precios mínimos, la siguiente. Seguridad de tránsito y consumo de alcohol, aquí se está proponiendo concretamente bajar la alcoholemia vinculante a 0.5, en este momento es 1, y 0.5 para bajo efectos del alcohol. Incrementar la fiscalización hasta que sea efectiva por Carabineros de Chile, y el Alcotest como instrumento procesalmente suficiente. La siguiente. En gobierno local, lo que se está proponiendo es que los municipios utilicen las atribuciones que actualmente tienen, por ejemplo, para fiscalizar mejor las patentes, para regular mejor las patentes que entregan y fiscalizar las que ya entregaron. Y también la estrategia está proponiendo estudiar una manera de que los municipios tengan más atribuciones en este sentido para que ejerzan un gobierno local más efectivo. La siguiente. Algunas de las medidas que una comuna podría hacer o podría llegar a hacer es limitar las horas de cierre, sea en toda su comuna o sector por sectores, inducir y de alguna manera crear una forma de venta protectora de los menores, fiscalización del tomar y manejar por Carabineros, que tiene una relación fuerte con comunas, información amplia sobre el consumo sin riesgo, rescate de zonas de bullicio y de carrete para actividades socialmente más sanas. En fin, la siguiente. La siguiente. Intervenciones breves. Las intervenciones breves, entonces, y con esto termino, es, haya o no haya estrategia aprobada por un Estado como el nuestro, es un compromiso ineludible y se va a hacer de todas maneras, porque de alguna manera es una decisión de salud. Las intervenciones breves no son solamente utilizables dentro de salud y dentro de la atención primaria, podrían utilizarse fuera de los establecimientos de salud. Pensemos en las escuelas, pensemos en el gabinete de tránsito en las municipalidades, pensemos en los lugares de trabajo. Vamos a hablar algo de eso en el día de mañana. La intervención breve se propone llegar antes, anticiparse a la marcha evolutiva del bebedor, ¿no es cierto? Es llegar al consumidor en riesgo y al consumidor problema antes de que llegue a ser severo o dependiente. Transformar la cultura institucional. Todo funcionario cuenta con un conocimiento mínimo suficiente para intervenir en un nivel básico. La intervención mínima, consejo mínimo. Estamos tratando de diferenciar lo que es una intervención breve de una intervención mínima. Ya veremos cómo lo llamamos. Pero así como todo funcionario de salud, del SOME, el portero, sabe recomendar a una persona que le dice que tiene la presión alta lo que tiene que hacer, también pensamos que algo así debería existir si el nivel de conocimiento mínimo es lo que es consumo sin riesgo. Instalación progresiva y evaluada en la APS. Sabemos que la APS está saturada, sabemos que está sobreexigida, no queremos sobreexigir más. La intervención breve debería reemplazar lo que estamos haciendo en la atención primaria, que se parece a una intervención máxima. Porque como no somos resolutivos y no creemos en lo resolutivo, citamos una vez al mes a las personas que consultan por cualquier tipo de beber. Entonces, lo que queremos hacer realmente es trabajar menos, pero mejor en ese sentido, con esta gente, por lo menos. Sabemos naturalmente que cuando uno hace
una indagación activa, proactiva, aparecen más casos severos también, y tenemos que prepararnos para eso. Instalación progresiva en el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Beber sin riesgo. Este mensaje es lo que tenemos que hacer comunicacionalmente claro y atractivo. No sobrepasar el límite, mi propio límite de sobriedad. Nunca embriaguez. Embriaguez definida como cualquier grado de incoordinación motora. Cuando se nos traba la lengua, cuando nos sentimos mareados, ya hay embriaguez. Eso es un concepto fundamental. Hasta 3 tragos por día y 5 días por la semana para la mujer, hasta 4 por día en el hombre. Si lo tomamos todos juntos, llegamos al nivel de embriaguez, pero si lo distribuimos en el día, no se llega al nivel de embriaguez. En el caso de la mujer embarazada y en el caso de la conducción de vehículos, 0. 0. No se debe mezclar, juntar, coincidir embarazo y alcohol, vehículo y alcohol. Chile se merece una estrategia nacional sobre alcohol ahora. En eso estamos. Ustedes son, como decía Alberto, un grupo de alguna manera pionero para saber de esto que se está en marcha y de alguna manera adherir a ello en su propio lugar. Las intervenciones breves como praxis incorporada en la cultura institucional de salud es uno de sus instrumentos valiosos. Gracias.